Pecados son muchos y los que cometemos a diario. Y el pecado, se está hablando del pecado original, del pecado de Adán y Eva. Jesucristo nos quita el pecado. ¿Qué significa? Que cuando entramos a Jesús y empezamos a seguirle, la esclavitud al pecado Dios nos la quita. Ya eres libre, no tienes la esclavitud. ¿Qué significa eso? Antes yo corría detrás del pecado. ¿Por qué? Porque estaba esclavo al pecado. De hecho, buscaba la manera de pecar. Aún en lo oculto buscaba la manera de pecar. Porque mi tendencia era esclavitud al pecado. A cualquier pecado, vicios, pecados sexuales, etc. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos libera. Y hay un cambio que sucede de la noche a la mañana, porque eso es instantáneo. La esclavitud pasa y entonces entra el Espíritu de Dios en tu corazón, y cuando se acerca el pecado, ya no tú corres detrás del pecado, sino que ahora sientes en tu interior un temor hacia el pecado. No significa que ya no pecas más, sino que antes corrías detrás del pecado, ahora tienes temor de pecar, porque fuiste liberado de la esclavitud del pecado. Los que todavía no han aceptado a Jesús ni le siguen esclavos al pecado, y por eso les gusta el pecado, buscan cómo pecar. Y algunos hermanos me dicen: no, hermano, cuando yo deje el pecado voy a empezar a ir a la iglesia. Eso nunca va a ocurrir, porque si no buscas a Cristo, que es el que te libera del pecado, no puedes dejar de pecar. Hay gente que empieza a asistir a la iglesia, pero no sigue a Cristo, sigue pecando dentro de la iglesia, porque no ha tomado la decisión realmente de seguir a Jesús, de entrar en Él, de buscarlo a Él, de confiar en Él, de estudiar la Biblia. Mateo capítulo 3, versículo 11, no sé si está por allí. Si lo repartí, Mateo 3, 11. Y si no, vamos a leerlo rápidamente. Mateo 3, 11. ¿No está? Ajá. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene a mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Versículo 15. De mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y por último el 8. Así fue fruto digno de arrepentimiento. Ajá. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué son frutos? Ajá. ¿Y frutos dignos de arrepentimiento? Correcto. Si antes robaba, ya no robo. Si antes adulteraba, ya no adultero. Si antes buscaba el pecado, ya no lo busco. Porque cuando tú comienzas realmente una relación con Dios, el Espíritu te va llevando a dejar de pecar. Te sientes mal por dentro porque estás pecando. Y comienzas a abandonar el pecado. ¿Cómo yo sé si ya el Espíritu de Dios vive dentro de mí? Porque el Espíritu comienza a convencerte de pecado, de justicia y de juicio. Por eso tengo que buscar a Dios. Es bueno venir a la iglesia, pero tienes que buscar a Dios en tu casa. Necesitas buscar a Dios en tu casa, porque el único que te libera del pecado, que puede controlar en un futuro tu carácter y transformarlo, se llama Jesucristo. No la iglesia. La iglesia te ayuda a guiarte para que tú tomes la decisión, pero la decisión es tuya. Puedes venir todos los domingos, los martes, escuchar las predicaciones y aún así seguir siendo el mismo o la misma, porque es una decisión que nace en nuestro corazón de prestar atención y poner en práctica. De nada sirve que tú en tu casa escuches las predicaciones de los mejores pastores del mundo y te llenes de información y no pones en tu corazón la decisión de practicar.
te llenas de información, la información te va a juzgar el día de mañana, porque a Dios lo que le interesa es que tú pongas en práctica. No importa que escuches una sola predicación, pero que la pongas en práctica. Eso es lo mejor. Entonces Dios nos liberó de la esclavitud. Por eso Cristo, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado y quita el pecado, correcto. Quita la naturaleza, el juicio del pecado. Habíamos hablado acerca del poder de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús no sirve para cubrir, no sirve para bendecir un carro, una casa. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos redime, nos justifica, nos salva y nos quita el pecado. Ese es el uso de la sangre de Jesús. Otro uso no es bíblico. Muchas veces nosotros oramos por las cosas. Déjame decirle, es mejor orar por el dueño del lugar, que la bendición esté en su corazón, que por las cosas materiales. Porque Dios bendice a las personas. Amén. En el Antiguo Testamento usted consagraba las cosas, porque Dios estaba con nosotros a un lado. Ahora Dios está en nosotros, está dentro de usted. Y Dios bendice ahora es a las personas. Antes Dios habitaba en un lugar que se llama el templo. Y allí Dios habitaba. Ahora, ¿dónde habita Dios? En las personas, en el corazón de las personas. Ahora, ¿quién es el templo? Tu cuerpo es el templo. Y si eres cristiano, es el templo del Espíritu Santo. Y si no lo eres, es el templo de quién. No lo digas. O estoy con Dios o no estoy con Él. La Biblia dice que o soy amigo de Dios y enemigo del mundo, o amigo del mundo y enemigo de Dios. ¿Qué versículo es, hermana Milady? Santiago 4:4. Como que salió mal en el examen. Bien, seguimos. ¿Por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Porque la paga del pecado, muerte. Romanos 3:23. 6:23. Tan pida. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué tipo de muerte se está hablando aquí? Espiritual. El pecado me separa de Dios. Por eso dice la Biblia que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Que no se puede pecar. Si llegas a pecar, tienes abogado con el Señor. Pide perdón, te arrepientes, te apartas y Dios te perdona. ¿Dónde está la condenación? No en el que hace un pecado, sino en el que practica el pecado. ¿Qué significa eso? De que yo sé que estoy pecando y no me quiero arrepentir, sigo pecando. Y no me arrepiento, sigo pecando. Entonces se convierte ese pecado en una práctica de pecado. Y eso es lo que Dios condena. Sí, se convierte en un pecado de muerte. Los que practican el pecado no se quieren arrepentir, no se apartan, no tienen misericordia. Esa es la gracia de Dios. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y ahora sí, Hebreos 9:22. Y creo que quedamos aquí. No, ok. Pero de todas maneras vamos a leer el versículo, Hebreos 9:22, la traducción Biblia, lenguaje actual. Amén. Además, según la ley, la purificación de casi todo se ha de ser con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se quita. Sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. En quien tenemos la redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados, Colosenses 1:14, versión moderna. Entonces se necesita
derramar sangre para que el pecado sea quitado. Y ya Jesús hizo eso por usted y por mí. No necesitamos sacrificarnos. Hay gente que todavía piensa que, bueno, voy a hacer un sacrificio y comienzan a caminar de rodillas de un sitio a otro para pagar una supuesta penitencia. No, ya Cristo hizo el sacrificio. No importa lo que tú hagas, no puedes pagar absolutamente nada por el pecado. No, pero yo voy a ayudar a los pobres para ganarme el favor de Dios. No. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. No importa lo que tú hagas, no vas a abonar nada ni a pagar nada a favor de tu pecado. La gente en el mundo, los que tienen dinero y son famosos, tratan de hacer obras de caridad para que de alguna manera carguen a su cuenta algo a favor y puedan después de muertos ser salvos. No abonan nada para su vida eterna, porque ya el pago por el pecado fue hecho, fue cancelado y lo hizo solamente Jesucristo. Por eso no hay otra manera de salvación. Y esto no tiene que ver con la religión. Hay religiones que dicen, no, tienes que pertenecer a mi religión para que seas salvo. No, la religión no salva al hombre. Hay un solo camino, hay una sola forma, y lo dice la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo hombre. No hay otro camino para llegar al cielo sino por medio de Jesucristo. ¿Cómo es esto? No, pero si yo creo en Dios, no basta con saber la existencia de Dios. Es tener fe en Él, es seguirlo a Él. Jesús dijo que si me quieren seguir, niéguense a sí mismos, tome su cruz y síguelo. Debo decidir seguir a Dios. La fe teórica no salva al hombre. Santiago 1:22, ¿qué dice? Pero si hacen oídores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a los hombres. La fe sin obras es fe muerta. Hay gente que dice, pero es que yo tengo mucha fe en Dios, pero su vida, su estilo de vida, sus obras, sus hechos, su comportamiento lo niega. Su fe es muerta. Pero yo me la paso dando mis golpes de pecho todos los días en la iglesia. Está muerto. Su fe que dice tener tiene que demostrarlo con sus hechos. No basta solamente la teoría de decir yo creo en Dios, tiene que demostrárselo a Dios. Su estilo de vida demuestra realmente cuánta fe usted tiene en Él, su diario vivir. Seguimos. ¿Esto lo vimos o no? Sí. Ah, también lo vimos. Bueno. Ya hablamos acerca del pecado original. El pecado original comenzó en Adán y Eva, ¿por qué? La desobediencia. Por la desobediencia, por pensar en ellos mismos. La vida egocéntrica es pecado. ¿Saben por qué? Porque la vida no se basa en mí solamente. No se trata de mí. Y es un concepto que traemos en el mundo. De hecho, nuestros padres desde pequeños nos forman así egocéntricamente. Y nos dicen, hija, estudia, capacítate y prepárate para que seas en el futuro alguien. Y le enseñamos que lo más importante a nuestros hijos es la profesión para ser alguien. Y no los preparamos ni siquiera para el matrimonio. Es más, le decimos, si... A mí me adicionaron que me preparara para que si mi marido me dejara, yo me supiera defender. Ajá. Egocéntricamente. Si no te sirve, los botas. No le vas a aguantar nada. Sí, ese han sido nuestros consejos. Pero eso lo hacíamos cuando estábamos en el mundo, por la ignorancia que teníamos nosotros. Ahora, algunos también. Gracias, hermano Kenny. Seguimos cometiendo los mismos errores. Formamos a nuestros hijos no para que sean cristianos,
sino para que sean profesionales. No importa si son o no son cristianos. Y no es que yo no estoy en contra o que yo estoy en contra de la profesión, no. Gracias a Dios también me permitió ser profesional. Pero para mí el mejor título que he podido estudiar de los varios que tengo así se llama ser cristiano. Ese es el mejor título. No, ni siquiera pastor, ser cristiano. Yo tuve que aprender de que ni la ingeniería, ni la educación, ni el Ministerio de Educación, ni ninguno de esos títulos me sirvieron para comenzar. Porque cuando creía que ya tenía a Dios agarrado por las barbas, porque tenía 3 profesiones, tenía el mejor trabajo en Caterpillar, Benequip, el Señor cerró la puerta, echó candado y como les he contado, 5 años sin poder conseguir trabajo, con un tremendo currículum, cerrada la puerta, para enseñarme que no es tu profesión, no es tu capacidad, no es lo que aprendiste ni los títulos que tienes, es por mí. Todo eso lo tengo como basura, dice el apóstol Pablo. ¿Y sabe quién estaba muy bien preparado? Más que todos los apóstoles, Pablo. Dijo que todos sus títulos los tenía por basura. A nosotros nos pasó algo así literal. Llegó un predicador y dijo, hermanos, todos los títulos que usted pone allá en la pared, todos esos cuadros, todo eso es idolatría. Yo estaba empezando en el evangelio. Y no solamente tenía títulos, sino que teníamos trofeos, porque me estuve jugando fútbol, básquet. Y todas esas medallas, ¿qué sucedió? Allá está mi esposa testigo. ¿Tú las botaste? Ah, después hablamos. Bueno, lo hice en ignorancia. Sí, botamos todo lo que teníamos. Tenemos que perdonar. Pero lo que dijo Pablo literalmente es así. Cuando yo quiero seguir a Dios, Dios quita tu profesión, tu capacidad para que aprendas a depender de Él. Y pasamos por un tiempo en el desierto de adversidad, simplemente aprendiendo a depender de Dios, a ser humilde y sencillo de corazón. Porque pensamos a veces que nuestra capacidad, nuestro profesionalismo, nuestro poder monetario es lo que nos sostiene. Puede darte dinero estas cosas, hermano, pero no te da paz. ¿Y sabe cuál es la mejor bendición? El título de ser hijo de Dios, cristiano. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre y le siguen, le dan la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el mejor título, ser hijo de Dios. Ya va. Aquí hubo un error aquí. Aquí voy. Colosenses 2 del 6 al 8. Este sí no lo vimos, ¿verdad? También. Ok. Pero este no lo hemos visto. Sí, quedamos ahí. El evangelio cambia este estilo de vida. Ajá, el evangelio cambia este estilo de vida por uno cristocéntrico. Ya no el egocéntrico, sino el cristocéntrico. Pero voy a retroceder porque me parece que no. Este lo vimos. Pero hay un personaje que no vimos. Quedamos en que se parecía al marido. Ajá. Quedamos en que se parecía al marido. Ok. Aquí vemos entonces el de la izquierda que él quiere ser el personaje principal y el de la derecha pues no se queda atrás. Nació el self. ¿Y saben qué significa la palabra self? A sí mismo. Por eso se llama selfies. Se trata de yo mismo. ¿Sabían eso? Los que saben un poquito de inglés
Decir my es mío, pero decir myself, yo mismo o mí mismo. O sea, no solamente mío, sino yo mismo, egoísmo y todo lo que termina en mismo. De ahí donde proviene esa palabra. Entonces, aunque esto es algo trivial, pero el propósito es precisamente glorificarnos a nosotros mismos. Ese es el propósito. Ya no solamente le tomamos las fotos a otras, sino que yo tengo que salir en la foto. Pero, ¿hay pecado en esto? No. El pecado es cuando quito a los demás y me quedo yo solo. Y empiezo a publicarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque me quiero dar propaganda. Y esto es una vida egocéntrica. Son síntomas de una vida egocéntrica. En el mundo es lo que abunda. En la vida cristiana no. Si usted nota, cuando usted estudia el libro de Mateo, Mateo no dice que es su autor del libro en ninguna parte. Cuando estudias el libro de Lucas, de Juan, no aparecen sus nombres dentro de sus propios escritos. En muchos libros. Porque ellos entendieron que lo más importante no eran ellos, era el Señor. Por eso la vida, en el término espiritual, se llama vida cristiana. Somos cristianos porque la vida se centra ¿en quién? En Cristo. Si la vida se centrara en nosotros, tendría otro nombre. Por ejemplo, Gladys, ¿cómo se diría entonces la vida? Gladicéntrica. ¿La qué? Ciriricéntrica, alvarocéntrico y no cristocéntrico. No se trata de nosotros, se trata del Señor. Entonces, el egocéntrico es aquel que se considera como el centro de todos sus intereses, el centro de atención, cree que sus intereses son más importantes que los demás y que todas las cosas giran a nuestro alrededor. Pero tampoco es jesúcéntrico. Ajá, tampoco, y debería ser, ¿verdad? Si me permite decir por qué. Claro. Porque Jesús era el nombre en la tierra, pero Cristo fue lo que vino a ser Amén. Jesús en la tierra. Entonces lo que se dice es cristocéntrico. Amén. Gracias. Basado en Jesús, en su parte espiritual, no solamente su parte humana. Cristocéntrico. Y Cristo significa Mesías. Entonces, la vida no se enfoca en nosotros, se enfoca en Cristo. El Evangelio cambia entonces ese estilo de vida egocéntrico por un estilo de vida cristocéntrico. Pero quiero que leamos Colosenses 2, 6 al 8, pero nueva traducción viviente. Sí, Colosenses 2, del 6 al 8, nueva traducción viviente. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie les atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Entendieron? Yo no. Repítalo otra vez. No. Léalo más despacio porque me lo dijo tan rápido que no lo pude asimilar bien. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Hasta ahí. Vamos a ir poco a poco digiriendo estos versículos. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. No yo. Repítalo otra vez el versículo 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. De la manera como recibieron a Cristo Jesús como Señor. ¿Y Señor qué significa? Dueño, amo. Tienen que seguir sus pasos. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Yo antes vivía mis pasos, mi estilo de vida, mi manera como me parecía y se me daba la voluntad.
Ahora ya no. Si yo quiero seguir a Jesús, tengo que estudiar cuál es su estilo de vida y comenzar a seguirlo, a imitarlo. ¿Cómo imito los pasos de Jesús? Bueno, la Biblia dice que si soy, así como Jesús era manso y humilde de corazón, yo tengo que aprender a ser. Pero cuando hay orgullo en nuestro corazón, dice, no, pastor, yo no soy de esos que ponen la otra mejilla. Yo se la pongo. ¿Ustedes no han escuchado eso? A mí que ni me toquen porque ahora sí me consiguen. Y el Señor nos dice lo contrario. Y usted no escucha en el mundo que dice, no, pastor, eso son para los tontos. Entonces cuando me encuentro yo con ese estilo de vida, que Jesús me dice que tengo que seguir, que tengo que aprender a ser manso y humilde de corazón. ¿Y dónde debo empezar a ser manso y humilde de corazón? En la iglesia. Amén. ¿Dónde? En mi casa. ¿Dónde aprendo realmente a ser manso y humilde de corazón? En casa es donde pasan las mayores pruebas y dificultades. Allí es donde Dios te permite que seas probado. En la iglesia aquí no. Siempre le he dicho, hermano, cuando usted entra por allá, desde que usted entra, yo creo que la hermana que está allí en la puerta tiene aureolas portátiles. Porque todos entran con aureola. Y cuando sale, no la devuelva. No la devuelva, ya se para casa. La idea es que de verdad nosotros aprendamos a hacer y a copiar las características de Jesús. Hay muchas cosas, pero lo importante es que cada una que usted aprenda, la vaya practicando. Debe seguir el estilo de vida de Jesús, no el suyo. Ya hablamos de eso. Tu vida se debe arraigar profundamente en Él. Versículo 7. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Arraíguese profundamente en Él. ¿Cómo me arraigo profundamente en el Señor? Mire, sí, a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Arraigar habla de echar raíces. Mire, ¿sabe qué difícil es tratar de sacar, así sea una mata de esas pequeñas? Cuando ya ha echado raíces, trate de sacarla. Cuesta, ¿no verdad? Todavía el pasto cuando se engruesa porque ya tiene suficientes raíces. A veces ni con la mano usted lo puede quitar. Entonces, ¿para qué son las raíces? ¿Qué nos está diciendo? Echen raíces, arraíguense, agárrese bien fuerte de la presencia de Dios y de su palabra. Pero hay algunos que no tienen raíz o que no les gusta leer la Biblia. Entonces viene cualquier viento, se cayó el hermano. ¿Por qué? Porque no quiere echar raíz. Entonces Dios nos da un tiempo de prevención para que usted eche raíces, para que cuando venga el tiempo difícil, el tiempo de prueba, la dificultad, la necesidad, usted pueda mantenerse firme. Pero si es en ese tiempo, cuando está bien, no echa raíces, cuando venga la dificultad, se lo lleva el viento. Entonces queda como lo que el viento se llevó. Pero tenemos que prepararnos. Debe edificar su vida sobre Él. ¿Qué significa practicar la Escritura? Para que nos fortalezcamos en la fe. Hay una sola manera de fortalecer la fe. ¿Cuál es? La fe viene por el oír. En otras palabras, si estudias la palabra de Dios y la practicas, tu fe va a crecer. Pero si no estudias la palabra de Dios, no hay varita mágica.
Y usted le puede pedir a Dios que le fortalezca la fe. No, usted tiene que fortalecer la fe que Dios te da a través de la palabra de Dios. Y eso tienes que hacerlo tú mismo. Dios no lo va a hacer. Ya Dios te dio la escritura, te dio la Biblia, te dio las herramientas para que tú mismo estudies y fortalezcas tu fe. La fe es como un grano de mostaza. Dios te da un pequeño granito de fe, pero tú tienes que regar la mata para que Dios la haga crecer. Si no la riegas, si no la alimentas de la palabra de Dios, la fe no crece. Y hay personas que tienen 3, 4, 5 años con el mismo granito de mostaza. No crece. Necesita estudiar la palabra de Dios y practicarla para que la fe crezca. Hermano, si no apartas tiempo para estudiar todos los días la palabra de Dios, tu fe no crece. Necesitas hacer crecer tu fe a través de la palabra de Dios. Pero ya eso es potestad y voluntad propia de cada uno de nosotros. Versículo Juan 1:31. Perdón, sí, se me faltó el versículo 8. Hermana, gracias. Leímos el 7, el 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, de este mundo y no de Cristo. Vuelvo a repetir otra vez, más lentamente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Escuche, disparates elocuentes. ¿Qué es eso? Ángel, ¿qué son disparates elocuentes? Teorías que el hombre se inventa sin sentido, pero que suenan bien. Ajá. Teorías que suenan bien, ¿verdad? Y suenan creíbles. Tienen cierta lógica. Y son agradables a nuestros oídos. ¿Qué más? Que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Del pensamiento humano. Y de poderes espirituales de este mundo. ¿Sabe que hoy en día hay muchos casos así, ¿verdad, mamá? Dígame un ejemplo sin nombres, para no criticar a nadie. Si tú quieres ser prosperado, pasa adelante con $100 para que veas tus finanzas como van a crecer en el reino. Siembra en este ministerio. El aceite traído el pedacito de Y entonces, como nos hablan de dinero, nos gusta y empezamos a apartar. Pero también está el oro y aparte por la sanidad. Que no se sea cargado porque tú vas. Hoy les traigo una palabra poderosa. ¿No han escuchado? Declara esto y se vendrá sobre tu vida, no importa que estés pecando. Como que la segunda parte no lo dice. Lo más triste que hacen estrellar a muchos pastores. Eso es lo más triste. Dios te ha llamado a decretar, lo que tú decretes, Dios te lo va a hacer. En otras palabras, Dios está a tu servicio. Tú eres el Señor y Él es el siervo, el que tiene que hacer todo lo que tú decretes, hagas, liberes. Y que le dan órdenes a los ángeles para que le consigan las cosas que se le pierden. Bueno. Yo no veo a los ángeles que ese anillo que se me perdió me tiene que aparecer. Entonces volvemos otra vez a leer el versículo 8, ahora sí para entenderlo mejor. No permitan que nadie los atrape con filosofías El que no nos atrape, porque realmente, mire, la gente le gusta escuchar esas cosas. Y nos atrapan. A mí me han dicho, pastor, ¿usted por qué no declara palabras positivas? Yo le digo, bueno, búsquenme en la Biblia que tengo que declarar palabras positivas y yo las declaro. Sí, porque si la Biblia lo dice, yo tengo que obedecer. Pastor, usted habla mucho del pecado. ¿Y entonces de qué voy a hablar? La gente se nos puede ir. Yo no vengo a predicarles lo que nos gusta escuchar, sino lo que dice la Biblia. Segundo, yo no invento las predicaciones, porque todas las predicaciones están en base a lo que está escrito en la Biblia en forma secuencial. Ustedes se han dado cuenta que la secuencia de las predicaciones está en base al libro de la Biblia. Estamos empezando el libro de Juan.
Estamos por el capítulo 1. Versículo, vamos por el 31. El día martes seguiremos con el siguiente párrafo. Después vendremos con el capítulo 2, después con el 3, con el 4, y ahí seguimos estudiando la Biblia. Entonces, yo no me invento las predicaciones, ya están inventadas, están en la Biblia. Entonces, aquí no puede decir ningún hermano, pero es que lo que usted predicó me lo tiró a mí. No, porque es lo que dice la Biblia. Y todo el tiempo me dice, hermano, me cayó lo que usted dijo. No, no fui yo, es la palabra de Dios. Yo les repito, no repitan lo que dice el pastor, repitan lo que dice la Biblia. Y así salvan al pastor. Juan 1:31, ahora sí. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine, lo bautizando con agua. Juan el Bautista no conocía a Jesús. Sí lo conocía. ¿Por qué? Eran primos. Era su primo. ¿De dónde saca el pastor que era su primo? Bueno, recuerda que la mamá de Jesús, María, fue a visitar, estando embarazada, a su